Hola, ¿qué tal? Soy Sayayin y fantástico, al revés tenía este libro, ¿verdad? Hablaremos, por eso no lo encontraba, pero bien, saludos, ¿verdad? A todas las personas. Hablaremos de John Milton y el poeta inglés, el que escribió El Paraíso Perdido. Alguna otra vez hemos hablado del Paraíso Perdido, casi sin hablar de Milton. Esta vez haremos lo contrario. Hablaremos de Milton casi sin hablar del Paraíso Perdido. Y algún oyente preguntará cuándo hablaremos de ambos, pero tampoco lo sé. Es otra de las cosas que no sé. Bueno, Milton nació en Inglaterra en 1608. Descendía de una familia de eruditos y rebeldes. El que no era erudito era rebelde. Y no faltaba el que era más cosas. Su abuelo de Milton era un católico muy devoto, versado en los dogmas, mientras que su padre había sido desheredado justamente por, protestar el protestantismo. El escribano, el padre de Milton, inhibitaba todas sus horas libres a sus dos pasatiempos preferibles, la música y la poesía. Siendo escribano, era natural que necesitara un pasatiempo, sí. Alcanzó el padre, como todos los escribanos, una situación próspera. Compró una casa en Londres y ahí nació John. Era el tercero de 6 hijos. Se crió en una casa donde se leía y se cantaba la mayor parte del tiempo. Y eso está bien. A mí me gustan las casas así, especialmente para criarme, ¿verdad? Después ya no tanto. Escribió John Milton al respecto. Vamos a buscar aquí el papel. Es el original de ese papel, ¿no? Dice: mi padre me destinó desde niño a seguir la senda literaria y era tan voraz mi apetito por saber que desde los 12 años rara vez de estudiar. Desde los 12 años, repito, dice, rara vez dejé de estudiar y rara vez me acosté antes de las 12 de la noche. Y ahí empezaron mis ojos a padecer. Sufría Milton frecuentes jaquecas que según él no lograban enfriar el ardor de la curiosidad y el del saber. Bueno, habla de los ojos porque el famoso Milton quedó ciego. En el año 1620 ingresó a la escuela de Saint Paul y los maestros lo consideraban un alumno excelente en erudición y opiniones algo raras. Bueno, de opiniente, ¿cómo se dice? De opiniones, perdón, opinamientos algo raros, como suele ocurrir con un alumno de grandes ilusiones. Bien, Milton decía que aquel colegio era un festín de surojos y una colección de empeños para matar al espíritu. Hay lugares que parecen destinados a aniquilar el espíritu. Lugares donde todo el florecimiento del alma es rápidamente sofocado y el sol mucho más de la televisión, ¿verdad? Y bien, tenía el pobre Milton la siguiente suerte. El afortunado Milton, podremos decir, parece que los alumnos de aquel colegio eran castigados casi todos con apotes y casi todos gastaban su tiempo en pensar cuál era la forma de ser castigado. No se sabía bien si había que ser muy erudito o muy juicioso, porque siempre los maestros encontraban un pretexto, es decir, un pretexto para el azote o la mentada patada, ¿verdad? O algo, un castigo, pues. Cosa curiosa, el único alumno que no recibía algo así era un Milton, quizás porque tenía ese término medio, que es lo mejor para hacerse notario y para evitar los castigos, cosa que sabe cualquiera que haya tenido que pasar alguna vez por el servicio militar, donde conviene no existir, para decirlo así. Es cierto que el servicio militar dice, ¿quién sabe manejar? Nadie. ¿Quién sabe hablar por teléfono? Nadie. Saber ignorar, nadie. De nada. Bueno, Milton fue siempre un rebelde, pero no un grosero. Está bien, ¿eh?
Algunos confunden la grosería con la rebeldía, de suerte que hay personas que ejercen inversamente la forma de Milton, ¿verdad? Son siempre groseros, pero no rebeldes. En 1625 ingresó a la universidad. Ahí le decían a Milton la dama de Quiendes. ¿Cómo la dama? No es un buen apodo. La dama, lotería. Bueno, si yo tendría la velocidad de Cambridge, no me gustaría que me dijeran la dama y de Cambridge. Bueno, mucho menos la dama de Gastro. Bueno, eh, los compañeros se burlaban de él. Él no hacía mucho mérito, pero para nada, pero tuvo mala suerte. Y acerca de la injusticia, de los apodos, bueno, acerca de la injusticia, perdón, de los apodos, podrían escribirse algunos libros, pero unos libros muy aburridos. Tengo entonces para los ensayistas que han de dotarse siempre que en el concurso que aquí realizaremos el siguiente título, Injusticia de los apodos en el siglo XIX o en mi familia. Bueno, en mi familia no luce porque, bueno, será un ensayo de, bueno, al final dejó las aulas, auto de que lo cargaran, pero sí convertido en bachiller y el doctor en filosofía. Y hablaba y escribía 8 idiomas en su estupidez, con la misma facilidad con que usaba el inglés, que era mucho. Y salió entonces decidido a dedicarse a la literatura. El padre había querido que fuera pastor, y lo mejor que para que alguien salga escritor, que el padre lo desee abogado y esclavado, que sea escritor. Bueno, póngale que diga, fingí que deseaban que fueran pastores, abogados o curas o ingenieros los hijos, y o si no, peor que desear que fueran vendedores de billetes de lotería. La dama, lotería. Era poeta, pero barbero, bueno. Eh, Se leyó a todos los casos, no el padre de Milton, sino Milton. Se sabía de memoria extensos pasajes de la Divina Comedia, se sabía casi todos los escritos de Pretarca, perdón, Pretarca, que era un personaje, ¿verdad? En todos sus escritos escribió el orden, digamos, lujosamente bien. Estudió matemáticas, leyó la Biblia y escribió acerca de estos aprendizajes. Eh, Otro de no se ve ahí, por eso lo estoy leyendo. Estoy preparándome para el pueblo, dice, pero a mi pedazo me falta todavía la fuerza necesaria para volar por el cielo. Este es, esto es lo que escribió. Bueno, tenía 29 años cuando llegó la guerra civil de 1637 en Inglaterra. Imagínense, la guerra civil que, como todos saben, que hubo en 1637, allá por ese tiempo de Milton, y John Cromwell, que era otro personaje, Oliveiro John Cromwell, que era otro personaje, el actor o sea, el imperio en esa instancia. Bueno, pero la guerra va a terminar con la cabeza de Carlos I rodando por el suelo. Él se convirtió en propagandista ardiente de Cromwell. Había decidido desdeñar su obsesión por la poesía o desde su vida. Y con tal de defender los derechos de los hombres frente a los llamados derechos divinos que llegaban a poseer los reyes. Y por tiempo se escribió un folleto acerca de la libre palabra, folleto aún aburridísimo, que sea cosa del orden de... Estamos buscando aquí. Aquel que mata a un hombre mata a una criatura adoptada de razón, pero aquel que destruye un libro mata la razón misma, etcétera, etcétera. Sigue aquí aquel folleto, ¿verdad? Sin que la idea de largos párrafos progrese, perdón. Y así que la idea dice, destruir un libro es más que destruir una vida. O sea, terminado igual que empezado. Sección de principio. Milton desafió a los censores cuando
rodó la cabeza de Carlos I, él aplaudió la excepción en vez de santificarla. Un tiempo antes Milton había conocido una hermosa muchachita llamada Mary Power que tenía 17 años. Parece que era alegre, joviada y un poco ligera de paso. Bueno, marcaba 1:34. Dice Borges, Milton pensaba, esto en una historia, ¿verdad?, que leímos una vez, que dice Borges que Milton pensaba, claro, todos dicen eso también, pero bien, repito, aquí dice, Milton pensaba que para cantar canciones heroicas había que tener un alma inmensa. Por eso, como un sacerdote de la poesía, se mantuvo casco hasta el día de su matrimonio, pese a tener un temperamento sensual. Yo no descubro, bueno, no comprendo los temperamentos sensuales que no mejoren de ningún modo. De todas maneras, se sabe lo que sucede cuando un hombre se mantiene cacto, siendo que es el novio de una muchacha alegre, jovial y de cascos, digámoslo así. Es mejor para otros. Bueno, se casaron, pero el matrimonio no funcionó, ya que parece que la castigar continuó después del casorio y la ligereza de cascos de Mary también. Medida acusó a Milton de tratarla como a un sacramento, como una factura, y se escapó con un vigilante. Qué ridículo, ¿no? Quiere decir que la tenían cuidada, la tenían vigilada, pero se escapó con un vigilante, imagínense. Milton le envió cientos de cartas rogándole que regresara. Le envió cartas después que se había escapado esta chica y le rogaba que regresara después de haberse escapado, ¿verdad? Y bueno, esa es una cosa de locos, regresar. Le ponía en sus cientos de cartas que le enviaba, firmado Milton, y les ponían en grande, ¿va? Milton le ponía, lleno de odio. Entonces empezó entonces a abogar por el divorcio en Inglaterra. Empezó a trasladar la desgracia particular al plano general, que es lo peor que uno puede hacer con una desgracia. Aquel vegar por por el vengar o el vegar, perdón, del divorcio, cayó como una bomba. En aquellos tiempos no existía el divorcio, que era una cosa rígido, puritanismo. Todavía se atrevió a dar un paso más arriesgado y sin haber anulado todavía su matrimonio y con muchos enemigos en la corte, empezó a cortejar a otra mina. Bueno, en la corte empezó a cortejar a otra mina porque error total, porque en aquellos tiempos estaba muy mal visto cortejar. Ahora está muy bien visto cortejar, pero antes no. Esta actitud de saber cortejar Milton a otra reina, dice que cierto día al volver de una casa de un amigo, Milton se encontró con una sorpresa en su casa. Qué feo, ¿no? Mary había regresado, la mujer, que la otra. He vuelto, dice Mary, cayó de rodillas y le pidió perdón. Y Milton le dio méritos. Ella se llamaba Mary. Y bueno, escribió Milton las cartas de su diario sobre lo que ocurrió aquel día. Lo escribió y qué extraño, dijo. Y dice aquí, o sea, dijo él y lo escribió. Dice, qué extraño es sentir la instantánea aparición del enojo y la necesidad del milagroso abrazo. Como se ven en las historias de amor, son siempre lo mismo, son muy vulgares, y después es uno que con el tributo de poeta y de santo y el rescate de la vulgaridad. Bueno, volvieron a reunirse, pero otra vez las cosas salieron mal. Mary llevó a toda la familia a vivir con ellos, la madre, el padre, los hermanos, las hermanas, los abuelos y las abuelas, todos en la casa de Milton, como cabían a pura maceta, es decir,
ya no tenían que necesitar un vigilante, sino que unos tres alrededor de la casa, por si se escapaban otra vez. Para peor, parece que Milton tenía unos alumnos bastante disciplinados, que, o sea, hacían más ruido que la gente de la familia de Mary que estaba ahí, que los propios alumnos. Y iban a las clases de filosofía solo para mirar con lujioso y curiosidad, deseo, las hermanas de Milton, solo para eso iban a la clase. Y que también marcaban un 34 en la misa. Milton estaba desorientado totalmente, sin tranquilidad para enseñar y sin tranquilidad para llevar a cabo un deseo que tenía desde hace tiempo, dejar un libro que las generaciones venideras no se resignaran a olvidar. Muy bien. Ya durante la adolescencia pensó en escribir una epopecia. Sin embargo, por un tiempo de tranquilidad se dio paso a otro tipo de preocupaciones. Lo nombraron secretario latino de Cromwell. Cuando Cromwell pasó al poder, lo nombró secretario de lenguas extranjeras, una especie de canciller, digamos, de traductor, etcétera. Tenía que traducir legajos, despachos, y dicen que tenía que traducir una tarea británica, y que a causa de ella, a causa de ella, perdió la vista, digamos. Nunca escuchó las recomendaciones del médico que le decía, lárguese de laboro, John, de laborar, John. Y Milton dijo, si mi aflicción es incurable, me dedicaré a soportarla o sosegarme. Tiempos más martar, tiempos más tardes murió Cromwell, o sea, Oliveiro John Cromwell, y subió al trono Carlos II. La restauración, ¿no? De los cortesanos le presentaron al rey una lista de antiguos egicidias, y ahí estaba Milton en esa, bueno, de entre tercero o cuarto. El rey rechazó aquella lista alegando que su mano era incapaz de firmar una sentencia de muerte, pero a Milton no le dio nada a esto. Bueno, al principio pudo eludir la captura, ayudado por amigos que lo escondieron, pero mientras no lo encontraban y le quemaron los libros, le incomicaron la casa, le incautaron los bienes, la casa, y le encontraron algunos, pertenencias en su agrario, bueno, todo para chuparle las medias verdes, ¿no? Al final lo encontraron, pero lo mandaron preso, y Milton, mientras estaba en la cárcel, murió. Mary tenía dos hijas. Mary, bueno, al salir se casó de nuevo con Catherine Woolton, se volvió a casar Milton, pero la chica murió a los 2 años. A los 2 años de casado, ¿no? A los 2 años de edad. Y bueno, entonces se casó por tercera vez. Se casó 3 veces, digamos, con Elizabeth. Con ella y con sus hijas de primer matrimonio se fueron a vivir. Y lejos, en realidad nadie lo soportaba a Milton en esa época. Todos lo ayudaban, pero él los hacía sufrir a todos, y ya no veía, y se sentía inspirado en medio de la noche y lo despertaba a todos para dictarles. Los despertaba a todos, y todos iban a dormir temiendo que a Milton se despertara, bueno, que volviera a despertarse en inspiración a las 3 o las 4 de la mañana. Y bueno, los amigos lo consideraban como un semidios herido. Vestía solo de negro, se sentaba todo el día en el sillón que parecía un crono. Y bueno, y durante esos días escribió El Paraíso Perdido. Fue según Milton un esfuerzo épico para justificar la justicia divina de la razón de los hombres. Milton decía que era mucho mejor perder o recobrar nuestro cielo, que no haber experimentado nunca el dolor de la pérdida, ni la, recuperación del recodo, digamos. Si el hombre no sufre, dice Milton, nunca conocerá la ternura. La obra fue recibido, obviamente, por el público. Borges dijo de este libro:
uno de esos libros que el lector admira y abandona. Es uno de los más grandes libros que se han escrito en la Unión Inglesa y uno de los más aburridos que se ha escrito en cualquier idioma. Bueno, Samuel Johnson, uno de los críticos más famosos de Inglaterra, describió esto. Nadie deseó nunca que fuera más extenso. Y su lectura es menos un placer que un deber, digamos. Leemos a Milton para nuestra edificación, nos retiramos abrumados y buscamos entretenimiento en nuestra parte. Bueno, Milton había tardado 10 años en escribirlo. Los editores le pagaron por la publicación 5 libras. 5 libras, que era la moneda de Inglaterra, la moneda británica. Milton se sintió viejo, enfermo y desilusionado. Sus hijas lo abandonaron y el famoso incendio de Londres destruyó su casa. Los partidarios del rey restaurados eran de su objeto descalabrado escarnio. Su último momento de dicha fue la publicación de Sansón el luchador en 1661 y en 1674 murió. Solo unos pocos notaron la muerte de uno de los más importantes poetas, digamos, de la historia. Y en el diario decía así: ha muerto John Milton, hombre de ciego que escribía documentos en latino. Y esa fue la descripción. Y bien, ¿qué más podría ser? Hemos hablado alguna vez aquí del paraíso perdido, de esos libros de entre el cielo y el infierno. Allí se cuenta el conflicto de Satán y cómo, como el tal Satán, digamos. Satán ha perdido la esperanza y el miedo y se da cuenta en un momento que eligiendo el mal puede ser dueño de más de la mitad de lo temeroso. Bueno, en el libro también está la creación del hombre, su perdición por parte de Satán, digamos, y aparecen los ángeles que lo acusan en su rebelión y bueno, lo acompañan al infierno ya convertidos en demonios, ¿no? Aparecen otros ángeles del otro bando, Gabriel, qué sé yo, Rafael, Miguel, bueno, todos los ángeles y arcángeles, querubines, pero hoy no vamos a hablar del paraíso perdido. ¿A quién queremos dedicar esta charla? ¿A quién podemos dedicar esta charla sobre la amarga herida de Milton? Bueno, yo quería decir qué opinan ustedes de esto que se dijo acerca de la charla a causa de leerlos, ¿no? Lo que creen ustedes es válido que también existan esos libros, pensando por ejemplo en la carrera de leer, ningún placer cabe de leerlos hoy, pero digamos, yo que no soy un leísta, pero soy un analista, son libros que por alguno necesita tenerlos y leerlos. En este caso se trata de libros edificantes y que desarrollan una literatura interesantísima. El paraíso perdido empieza, por ejemplo, de una ausencia del de arriba. Y no hay rima ahí, en ese caso ahí. Y hay unas cuantas, pero muy lúcidas sobre por qué no hay rima. Y lo primero que dicen es la antigüedad clásica no conocían, es verdad. En su recurso relativamente no. Y digamos, esas consideraciones iniciales sobre la rima fueron utilizadas después por Borges, por el joven Borges, que huía para justificar esa posición en aquel momento de su vida que Borges después utilizó siempre, ¿no? Pero de todas esas consideraciones, de todas maneras, tienen intereses para algunas personas, su protección por su vocación, su vocación de estar cerca de eso. Quizás no para el hombre común fuera necesario que existan esas.
pero desde luego que es un libro de lectores y protagonistas, como casi todos los otros, preferimos leerlo que nos da placer, y si algo incluso aconsejar, recuerdo de libros muy a proporcionarios, por ese libro podemos dedicar a esto. Voy a dedicar esto y al final, ya que hablábamos del lugar, en la época, después de sofocar esos los intentos del alma, a todos aquellos que sufren esto, ¿no? De ser corrido de su lugar por sus intentos de genocidencia. ¿Con qué podemos amoblar esta charla del pobre Milton, el pobre ciego Milton? Bueno, fantástico. Ya que hablamos del paraíso perdido y, y que tú me vas a venir acá con esto, bueno, ya hemos pensado que estas discusiones por ahí tenían lugar en aquel boliche celestial donde los ángeles discutían asuntos de teología, ya que me imagino que así como a nosotros nos gusta el fútbol, a los ángeles también les gusta discutir de teología. Bueno, y con esto me despido. Y fantástico, les dedico un café también. Fantástico, chao.